como tres zonas básicas. A su izquierda tienen el barrio medieval, sería lo que es el puerto de Palos del siglo XV. Es una representación de lo que sería pues un puerto medieval. La Lota, que es donde tenemos la cafetería, era un edificio en el siglo XV multifuncional que servía tanto de posada para los marineros como de casa de cambio o de incluso compras, supermercados de distintos enseres. Nos tenemos que situar en una España medieval del siglo XV, una recién España, era el Reino de Castilla, acababan de tomar Granada en 1492 en enero, que fue cuando tomaron Granada, cayó Boabdil el Chico, y aunque os parezca pequeñito y la Lota pequeñita, realmente es una representación bastante fiable de lo que podía haber en aquellos momentos. Huelva hoy en día es una ciudad pequeña, se pueden imaginar ustedes hace 15 años, hace 500 años, cómo podía ser todo este entorno, ¿no? Al fondo tienen ustedes representadas, se puede acceder tanto por la izquierda como por la derecha, la isla de Guananí, que es la primera tierra que pisaron los navegantes españoles. Guananí es indígena y realmente se le llamó el San Salvador porque salvó, pero no es el país El Salvador. El Salvador está para otro lado, para la costa del Pacífico, pero en ese momento le pusieron El Salvador. Y después están las tres embarcaciones. La nao Santa María y las carabelas Pinta, la más grande, y Viña, la más pequeña. Si ustedes se fijan, hay una diferencia bastante importante en los barcos. La nao es muy diferente a las carabelas. Primero, la nao es mucho más grande. Eso es lo más evidente. Pero además, si os dais cuenta, es un barco que tiene mucha más barriga, mucha más panza. Porque era un barco que se construía en el norte de España. Concretamente, esta se construyó en unos astilleros gallegos, pertenecía a un marino de Santander que se llamaba Juan de la Cosa y que fue en la expedición también, y servía para mercadear. Había que meter muchas cosas y se vendían en otra parte. Las carabelas son barcos de origen portugués. Por la cercanía de Huelva con Portugal, las fronteras tampoco eran las mismas que hay ahora. Aquí se construían carabelas y eran mucho más marineras. Eran mejores barcos para navegar, tenían menos calado, es decir, estaban menos hundidas en el agua y eran más rápidas y bastante más marineras, pero que habían menos cosas. Entonces servía para pequeños mercadeos y sobre todo los portugueses, que eran los grandes marinos y descubridores de la época, para grandes descubrimientos. Los portugueses eran los que iban bajando por todo África. El objetivo de este viaje, de hecho, era evitar pasar por la costa africana para llegar a las Indias Occidentales, para llegar pues a Catay, a la India, a Ceilán, que es donde estaban las especias, las sedas y las riquezas, ¿no? Las carabelas son la carabela niña, que se llamaba originalmente Santa Clara, como la patrona de Moguer, pero en aquella época se nombraba a los barcos como los dueños, era de los hermanos niños, estaba capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón. La carabela Pinta, que es esta más grande, capitaneada por su dueño, Martín Alonso Pinzón, y construida en unos astilleros de Palos, la niña de Moguer en su momento. Estos barcos son réplicas exactas, los barcos originales no existen, no están en ninguna parte. Mucha gente nos pregunta y de hecho la nao Santa María nunca regresó del primer viaje. Ahora os cuento la historia. Partieron del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. El puerto de Palos no estaba justo aquí, estaba como 3 kilómetros un poco más de arriba. La orografía en 500 años cambia mucho, las aguas van cogiendo más arena, menos arena, los puertos van cambiando y se ha puesto aquí, pero está como 3 kilómetros arriba. Y no fue una salida más o menos rápida. Cristóbal Colón el proyecto lo pensó 7 años antes y se llevó 7 años un poco penando, tratando de convencer a los reyes católicos que le pagaran la expedición. Hasta 1492 no lo hicieron, quizás motivado porque ya habían tomado Granada los reyes católicos y lo que era la reconquista peninsular había terminado y ya pudieron entrar en otros enseres, o quizás porque realmente la influencia de el que había sido confesor de la reina, que tenía mucha mano en la corte, estaba aquí en el monasterio de la Rábida. Aquí estuvo Colón alojado intentando convencer a ese hombre para acercarse a los reyes católicos. No fue un proyecto pensado un día y pagado a los 3 meses ni al año. Fueron 7 años, que fue el gran mérito quizás de Cristóbal Colón, el haber tenido ese tesón para llegar a las Indias Occidentales por otro camino. No hubiera sido posible el proyecto, a pesar de la financiación de los reyes católicos o a pesar de la idea y del tesón de Colón,
si no hubiera existido Martín Alonso Pinzón, que era el gran marino de la expedición, y que además era el que tenía buen cartel y buen nombre entre los marineros de la zona de Huelva. Martín Alonso Pinzón tenía una carabela con la que mercadeaba con Canarias y hacía... Y Colón, cuando intentó montar la expedición, se encontró con que nadie le quería seguir. ¿Quién va a seguir a un hombre que dice que van a atravesar el mar tenebroso? El océano Atlántico no es el océano Atlántico como tal. En el siglo XV estaba representado como el mar tenebroso, con dragones gigantes que secuestraban a los barcos y echaban fuego por la boca. El non plus ultra, que está entre Huelva y Cádiz, que es esa puerta simbólica que dice que después ya no hay nada más. Bajar para Canarias sí, pero el océano Atlántico para adentro no. Había que ser muy valiente y al fin y al cabo Colón era en la zona un desconocido que vivía en el monasterio de las Rábidas gratis, que no se sabía bien de dónde venía, que hablaba un latín antiguo para que no se identificara su verdadero idioma y sus orígenes, que se suponía que eso lo hacía porque había luchado en una guerra contra los reyes católicos para parte de las islas mediterráneas, Cerdeña, Córcega y todo esto. O sea, él ocultó sus propios orígenes porque tendría algo detrás. No se sabía si era genovés, si era... Entonces, hasta que Martín Alonso Pinzón no decidió, vamos a montar la expedición no se montó. Iban 90 marineros repartidos entre las 3 embarcaciones, más o menos. Se saben los nombres de bastantes marineros, pero claro, siempre hay alguien que se puede perder por ahí. 45 iban en la nao, unos 30 en la carabela Pinta y unos 25 en la carabela Niña, que era la más pequeña y la más marinera, la que más le gustó además a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón regresó en la Niña, en la más pequeña. ¿Por qué regresó en la Niña? Pues como he dicho antes, después de llegar el 12 de octubre, estuvieron como caboteando, explorando distintas tierras, a ver si por fin encontraban la pimienta y lo que pensaban ellos buscar, lo que pensaban encontrar. Y mientras estaban caboteando, la nao Santa María, precisamente por tener más calado y tener más barriga, encalló. Y con el resto de las maderas se construyó el fuerte de Navidad, que era una especie de poblado rústico para que se quedaran allí 30 marineros que no cabían repartidos entre los dos barcos, entre los otros dos barcos. Cuando regresaron a por ellos en el segundo de los viajes, por cierto, habían muerto todos. No se sabe qué pasó, pudieron ser enfermedades incluso que no se conocían y no estábamos preparados desde aquí para sufrirlas, o algún tipo de conflicto trifulca con los indígenas que vivían allí. No se sabe. Esos marineros nunca regresaron. Las naves volvieron después y terminaron en el puerto de Palos el día 15 de marzo, pero previamente la carabela Pinta, con Martín Alonso Pinzón al mando, paró en Bayona y ya dio noticias en la península de que habían llegado a una tierra nueva. A una tierra nueva. Ellos realmente no sabían que era un continente nuevo, pensaban que habían llegado a algún tipo de isla o islotes desconocidos cerca de lo que era eso, Zipango, Catay, todo lo que era Asia, ¿no? Pero ya fue un descubrimiento bastante importante porque habían encontrado una ruta donde no tenían que lidiar ni con portugueses ni con los, no se llamaban así, pero piratas que había por la zona de África. Había que pagar tributos, había que pagar... Ya eso fue muy importante. Cristóbal Colón en la Niña paró 6 días después en Lisboa y se reunió con los reyes de Portugal, también para notificar que una expedición española había llegado a una tierra, había llegado a las Indias por otro camino. También hay escritos históricos que dicen que Cristóbal Colón intentó un poco vender a los reyes católicos e intentó sacar más provecho de los reyes portugueses y por eso paró allí. No, finalmente eso se quedó en nada y llegaron el 15 de marzo, como he dicho, otra vez al puerto de Palos como verdaderos héroes, ¿no? A partir de ahí se hicieron 4 expediciones más. Colón hizo 3 más y hasta la tercera no empezó él a pensar, hasta que no llegó a la otra parte de América, a lo que es hoy El Salvador, que da a la costa del Pacífico, no empezó a pensar que quizás había llegado a un continente nuevo. Claro, hasta el momento todo podían ser islas más o menos grandes, más o menos, pero de cerca de Sri Lanka o de la India o de Tailandia o de donde fuera. Hasta mucho después no se supo realmente que había un continente nuevo y ya se dibujó un mapa redondo porque hasta entonces se representaba plano. En la sala de exposición del siglo XV tienen ustedes algunos mapas y es interesante verlos.
También llama mucho la atención, y yo creo que es lo que más os interesa a la mayoría de los visitantes, mucho más que las fechas que he dado, es un poco cómo se organizaban y la vida a bordo y cómo podían vivir durante 3 meses en una embarcación de estas características. Ustedes, me siento mal, ¿no? Si se quieren poner ahí o... No. Vale. Ya es impresionante pensar que, por ejemplo, en el barco grande podían ir 40 marineros, y ese era el barco grande, el bueno. De hecho, si se fijan, una de las características que lo diferencia de las carabelas es que en la parte de popa, la parte trasera del barco, ven ustedes 2 ventanas, y eso es sobre el castillo, sobre la tolda, que es como el techo, hay un camarote pequeñito que era donde dormía Cristóbal Colón, que era el único que dormía en un camastro y que además tenía baúles con enseres. El resto de los marineros podían tener algo personal, pero iban con lo puesto y así llegaban al sitio, y algunos con cierto cargo, como el médico, que realmente era un barbero, el contramaestre o el maestre, podían tener algún pequeño baúl con algún enser. Pero de momento las condiciones higiénicas ya se pueden ustedes imaginar cómo irán siendo. Se vivía a bordo haciendo turnos, había 3 turnos, turnos de 4 horas. O se dormía, o se tenía tiempo de ocio, o se trabajaba. Había muchas labores que hacer. Aparte de las velas, que dan mucho trabajo, había que cocinar, se comía caliente una vez al día, sobre la cubierta se ponía un fogón y se hacía un puchero, vamos, se hacía un guiso, y se dormía amarrado sobre la cubierta, un poquito resguardado como pudieras, amarrados con cuerdas, porque esto en medio del océano Atlántico, un golpe de mar, te cae y nadie vaya a buscarte. Entonces tenían que dormir amarrados. Mucha gente me pregunta si en las bodegas. En las bodegas no es posible dormir. Primero porque estaba lleno de ratas, y segundo porque estaba toda la comida. Estaba toda la comida y la bebida. La comida eran alimentos secos, alimentos que se pudieran conservar muy bien. Eran ahumados, salazones, alimentos en aceite. No llevaban, por tanto, ni frutas ni verduras. Con la consecuencia que yo, en expediciones largas de 3-4 meses, aparece el escorbuto, se le caen los dientes a los marineros, enferman, unido a las condiciones higiénicas. Yo muchas veces pienso que fue casi un milagro que pudieran venir de vuelta en aquella época, no solo estos, sino todos, de expediciones largas, porque las condiciones realmente eran infrahumanas. No eran personas que tuvieran un afán descubridor ni de hacer una gesta, eran gente que huía, eran marineros que huían del hambre y iban buscando pues dinero. La reina Isabel la Católica prometió al primero que aviscara tierra 10.000 maravedíes de oro. Sabemos que fue Rodrigo de Triana desde La Pinta, y eso era un aliciente. 10.000 maravedíes de oro si me meto en la expedición y veo tierra. La idea romántica de 90 marineros que van a hacer una gesta descubridora no era así. Eran gente de la zona que huían un poco del hambre, ¿no? Estamos hablando del siglo XV. No podemos perder el norte del contexto histórico en el que estamos. Dentro de la nao Santa María se ven muy bien las partes de dentro del barco, como he dicho. El timón también era uno de los oficios que había que manejar, el que manejaba el timón. Ustedes imagino que visualizan un timón de ruedas redondo, como el de las películas, sí. Pero ese timón no aparece hasta el siglo XVII, hasta mucho más tarde. En aquella época era un palo que se manejaba desde dentro, y lo que ven redondo, que está justo al lado, que es redondo, es un cabestrante, que es una polea que sirve para levantar cargas pesadas al interior de la embarcación. ¿Qué cargas pesadas pueden subir en alta mar? Pues agua salada. A medida que el barco se va vaciando de comida o de bebida, hay que meterle lastre peso para que el barco no vuelque. Entonces era un instrumento realmente importante, muy importante. La comida he dicho que son alimentos secos, ahumados, salazones, y la bebida no era agua. Normalmente el agua servía para los 2-3 primeros días, porque los barriles de madera se pudrían. Lo que llevaban era vino, que no se pudría. Claro, yo creo que muchos de nosotros estamos pensando, uy, vino, qué bien, ¿no? El vino deshidrata. Con los alimentos secos en alta mar, ustedes tienen que pensar que tú de momento bebes vino y bien, pero después eso empieza a secar con lo que llevas comido y con las condiciones de sol, lluvia y las condiciones higiénicas, y ustedes se pueden imaginar lo que pudieron pasar esos marineros. No fueron 3 meses de travesía,
fue menos, fue desde las Islas Canarias, desde La Gomera, que salieron el 6 de septiembre, hasta el 12 de octubre, fue el tiempo que tardaron en cruzar el océano Atlántico. Porque tuvieron que parar, ellos iban a ir a Canarias de todas formas para aprovechar los vientos alisios, pero se rompió el palo de la Carabela Pinta, entonces tuvieron que arreglarlo en unos astilleros de allí y hasta el 6 de septiembre no pudieron salir. Como 4, 5 días, 3 días, 4 días antes del viaje, hubo una especie de intentona de motín. Los 3 barcos eran autónomos, pero iban más o menos juntos, siguiendo el farol de la nao Santa María, que era el que alumbraba en medio del Atlántico para que no se desperdigaran los barcos, y salieron el 6 de septiembre, como ya he dicho, hubo un motín y estuvieron a punto de volverse para atrás, ya rebelados contra Cristóbal Colón, y otra vez Martín Alonso Pinzón de Palo fue el que a su gente, porque al final la gente a quien seguía era él, los pudo calmar y les pudo decir que dieran un poco de tiempo a ver si llegaran a alguna parte. En octubre, el día 11, antes de llegar, que llegaron como a las 2 de la madrugada del día 12 de octubre, empezaron a ver algunas algas, algunas plantas que solamente existían en tierra firme, y empezaron a ver gaviotas y algunos animales. Entonces empezaron a pensar que quizás sí iban a llegar a alguna parte. Rodrigo de Triana fue el primero que ha visto tierra. No era de Triana, era de Ayamonte, era un marinero de Ayamonte y tampoco se llamaba Rodrigo el hombre. Y además tampoco cobró los 10.000 maravedíes, porque Cristóbal Colón dijo hábilmente que es que la había visto un poquito antes, pero nadie sabía antes. Y al final se quedó con el dinero. El pobre hombre no vio nada, Rodrigo de Triana. Llegaron el 12 de octubre, como ya he dicho, a la isla de Guanani, que la tienen al fondo representada, y después ya finalmente llegaron el 15 de marzo otra vez al puerto de Palos y bueno, ya convirtió esto en un lugar histórico para siempre, ¿no? Porque fue un encuentro entre 2 mundos, no se descubrió nada puesto que ya estaban allí antes, pero sí hubo un encuentro importante entre 2 civilizaciones totalmente diferentes. Si tienen ustedes alguna pregunta.